¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, esta nueva temporada, ¿no? Esta nueva temporada de Coyunturas Políticas, el podcast, junto a mi gran amigo y colega Ricardo Romano Corona, quien le saluda, Juan Carlos Flores Turroyates. Estaremos abriendo esta nueva temporada, justamente cerrando ciclos y abriendo otros. ¿A qué nos referimos específicamente? Bueno, nos referimos al hecho de que termina esta semana el sexenio de López Obrador. Para muchos un respiro, una alegría, un bálsamo, si lo quieren ver. Para otros, pues es triste, es doloroso, pero también es esperanzador. Esperanzador en la narrativa de que, bueno, se va López Obrador, pero la continuación, la 4T sigue, la 4T va, el segundo piso del proyecto de nación que encabezó desde el 2015, ante López Obrador, que ganó la presidencia en el 2018, que en las intermedias logró seguir haciendo historia en diferentes estados, que ya en el 24 refrendó eh, pues esta victoria que ha tenido desde el 2018 y hasta la fecha. Desde el 2015 podríamos decir, ya con algunos gobiernos, algunas gobernaturas, desde que inició el partido que él mismo fundó. El López Obradorismo, creo yo que al final la historia se encargará de hacer el balance justo de la situación. Aquí podemos dar nuestras opiniones, lo que nosotros vemos, lo que nosotros creemos que será el balance futuro, la historia, pero al final de cuentas, insistimos, el periodismo es solamente un primer borrador de la historia. Faltará muchísimos años, muchísimo tiempo, ¿no? Lo que hizo en materia económica, lo que hizo en materia de derechos humanos, lo que hizo en materia de seguridad, lo que hizo en materia de educación, lo que hizo en materia de política internacional, en política nacional. Son muchos rubros en los que será evaluado el presidente López Obrador. Me parece que es muy temprano para dictaminar o ser jueces sobre si fue o no, sobre si será o no un mandato histórico. Bueno, yo creo que sí será histórico por lo que hizo el primer gobierno de izquierda dentro de los conceptos amplios de la izquierda en este país. Fue un referente a nivel regional, me parece que sí, más allá de los conflictos también que hubo, los conflictos pues diplomáticos que hubo puntualmente con Ecuador y con España desde 2019, y últimamente ya tocaremos este tema en la última parte del programa. Pero bueno, ahí están las encuestas, una encuesta de Encol con W Radio y el periódico El País de España. Ojo, que menciona, bueno, la aprobación de este presidente definitivamente también está por las nubes antes de irse. Y más allá, mi estimado Ricardo, te doy la bienvenida de los botellazos que la aventaron allá en Veracruz al presidente López Obrador, mi estimado Ricardo. Claroscuros como todo personaje político, sin duda, yo creo, de buenas a primeras, a bote pronto, que estamos hablando de uno de los políticos más importantes de los últimos 30 años en este país, que se retira de manera exitosa, insisto, en medio de la polémica como tal, sobre todo con la reforma al Poder Judicial, muy cuestionada, también con la reforma, bueno, no con la reforma, sino también con la ley de la Guardia Nacional, que ya se militariza, entre comillas, para ser parte de, de las Fuerzas Armadas, lo cual también merece su propio espacio de análisis, pero englobando todo, mi estimado Ricardo, me parece que al fin y al cabo es un buen gobierno, ha sido un buen gobierno, ha quedado de ver, ya hablaremos de los puntos en los que sí queda de ver, pero pues se termina, mi estimado Ricardo, el López Obradorato, si así lo queremos decir. Hola Juan Carlos, hola que nos sintonizan en este episodio de Coyunturas. Arrancamos en el 2021, a la mitad del sexenio de López Obrador. Digamos, concluye este programa en su pues con el primer sexenio, bueno, aunque lo tengamos que contar a la mitad, pero en cobertura del primer sexenio de López Obrador.
Estaba escuchando hace un par de días a Leo Zuckerman en su programa de la hora de opinar que él ya va para su cuarto sexenio con Claudia Sheinbaum. Pues aquí nos vamos a poner el propósito de no 4, sino de 10, para que eso significaría que el podcast de Coyunturas habrá llegado a los 60 años, cuando No, lleguemos bueno. a los 10 presidentas y presidentes, porque yo espero que no sea la primera y única mujer en los próximos 60 años que gobierne este país. Y bueno, entrando en materia, pues sí es una realidad que yo dividiría la gestión de López Obrador en facetas diferentes, o lo analizaría desde distintas facetas. Por un lado, el personaje político, que concuerdo contigo es un personaje que, si bien es cierto, polariza o tiene un alto grado de polarización, yo creo que desde que es jefe de gobierno principalmente de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y a partir de ahí ha tenido una relevancia muy significativa alrededor de la vida política de este país, hasta consagrar en 2018 su victoria aplastante en ese entonces frente a sus rivales José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Bueno, además de el intento de candidato independiente que fue el Bronco y la bajada de candidatura de Margarita Zavala. Bueno, desde entonces López Obrador pues inició este gobierno siendo un personaje que dominó de alguna u otra manera la conversación, y ya lo hemos hablado aquí en otros espacios acerca de esa mañanera que tuvo un impacto muy preponderante alrededor y durante la gestión de López Obrador, donde, si bien es cierto que a veces decía mentiras y mentiras vedadas en la conferencia de prensa, había otras ocasiones donde realmente lo que hacía era poner el tema sobre la mesa y acaparar la atención de todos. Ahí están los números. Es el youtuber actualmente mexicano más importante y de mayor rating en el país, y uno de los más grandes a nivel Latinoamérica. Más allá de que sea un político, pues bueno, lo podemos considerar un youtuber con sus mañaneras, que estaba yo revisando la de hace rato, por ejemplo, alcanzó las 600,000 reproducciones. O sea, algo impresionante y digno de admirar, esta capacidad de comunicación que, para bien o para mal, tuvo esta sinergia contundente y frecuente en la esfera pública, y por lo tanto todo lo que se mencionaba ahí era la nota tanto de los medios de comunicación como de la gente que opina alrededor de la vida pública de este país. Eso por un lado. Luego, por otro, pues checando, digamos, estos clarososcuros que tú mencionas ya en términos de políticas públicas, tal vez lo más relevante debería ser el tema de los programas sociales, que, si bien es cierto, no son perfectos en su ejecución y que hay algunos de ellos que requieren una mejor evaluación y además mejor optimización para que se lleven a cabo de mejor forma. Sí hay que decirlo que la reducción de pobreza en el país es significativa, algo que otros sexenios no habían podido lograr, y para mí ese es el gran logro que pudo llegar a tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya podríamos ir matizando sobre otros aspectos, como en el económico, que, si bien es cierto, en el económico puede haber cierta disparidad con respecto a lo que a los resultados finales con lo que podría ser algo óptimo en materia económica para el país, pero también es cierto que iniciamos un sexenio donde había un temor financiero de que el país se fuera, que el dólar a 30 pesos, que hubiera una inflación estratosférica, que el país básicamente entrara en una recesión muy importante, lo cual no ocurrió, con todo y una pandemia de por medio. Eso también hay que resaltarlo, a pesar de que sí hay ciertos asegúnes ahí que quedan hasta cierto punto a la deriva y que no han terminado por quedar muy claros. Otro punto que también hay que resaltar es el tema del salario mínimo, la forma en que fue exponencialmente creciendo el salario mínimo y que sin duda debería seguir creciendo con la administración de Claudia Sheinbaum. Pues es algo que también muy relevante a mencionar. Y finalmente, más allá de, insisto, mentiras que dijo alrededor del sexenio, como por ejemplo que México en materia de salud está
al nivel o mejor que Dinamarca, lo cual es una absoluta mentira. Pues sí es cierto que uno de los preceptos básicos que mencionó a lo largo de su carrera política como candidato a la presidencia durante muchos años y que al final de cuentas sí lo terminó refrendando de alguna manera, es este lema de primero los pobres, que lo puso sobre la mesa constantemente desde era candidato en 2005, 2006, y ahora sí lo terminó cumpliendo, no sé si a cabalidad, pero sí mayormente tratando de darle esa prioridad a la gente más necesitada de este país, y lo cual lo termina pues de alguna u otra forma reflejando mayormente en precisamente los programas sociales. Sí, definitivamente tocaste bastantes puntos, mi estimado Ricardo, y me parece que también habría que hacer varios paréntesis o varias facetas dentro de este mismo sexenio. Dentro de toda la vida política de Andrés Manuel López Obrador, que tiene más de 3 décadas de lucha social, habría que hacer un recuento de sus primeros años, ¿no? De siendo estudiante en las ciencias políticas, los años que le tomó titularse, no terminar la carrera, titularse, por regresar rápidamente a Tabasco, ser parte del Instituto Nacional Indigenista, ayudando siempre a las comunidades indígenas de Tabasco. Después, en los años 80, cuando contra Roberto Madrazo le tocó participar como opositor en busca de la gubernatura en un robo, claro, en un fraude brutal y terrible en aquella época como candidato a gobernador de Tabasco, que le robaron pues, una cantidad de dinero y las pruebas están. De hecho, Eduardo Ruiz Gili fue una de las primeras, de los primeros medios, de los primeros periodistas que le realizó una entrevista y vio, él dio a conocer algunas de las pruebas, de las muchísimas pruebas que había sobre este fraude en los años 80 allá en Tabasco de Roberto Madrazo. Desde entonces, fíjate, un Roberto Madrazo corrupto terminaría incluso corrompiendo en los maratones que hacía en Berlín, por ejemplo, mi estimado Ricardo. Eh, ya después, en épocas recientes, como lo comentabas, ya jefe de gobierno de la Ciudad de México, también el tema del desafuero, un hombre que con un discurso político también bastante fuerte, siempre ha echado para adelante, siempre hablando al pueblo, a las masas, político de masas, político populista, sin ningún sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Un político de masas, popular, populista, y pues ya como líder del partido Morena, y ya dentro del sexenio, pues sí hacer esta parte primera, la parte media, este tercio inicial, tercio medio, el último tercio, hablando en términos taurinos, si quieres un poquito, Ricardo, el primer tercio del sexenio en donde te recordarás. Ya comentabas un poco de la especulación que había de una especie de recesión y demás, pero lo más grave que se vivió en ese inicio, todavía estábamos en la universidad, creo yo, mi estimado Ricardo, fue el tema del huachicoleo, el combate al huachicoleo, que se dieron resultados en ese primer tercio que ya después otra vez le ha costado el combate al huachicol. Sí ha habido resultados contundentes, parte de este mega rescate a Pemex, que también sería uno de los puntos a hablar, pero el tema del huachicol, sobre todo a raíz de este trágico evento que hubo donde muchas personas murieron quemadas y en hospitales posteriores en Hidalgo, si no mal recuerdo, mi estimado Ricardo. Esa parte, ese primer tercio de gobierno estuvo enmarcado por eso. Al final logramos salir adelante, se logró salir adelante, se logró poner a la Guardia Nacional, al Ejército, en el combate al huachicoleo. Más o menos se trató de limpiar un poco la corrupción que había en Pemex, no se ha logrado del todo, insisto, es uno de los puntos que ha quedado a deber, este rescate famoso a Pemex, que ha habido avances, pero no del todo. La refinería de Dick Park, por ejemplo, también que se consiguió allá en Texas, y el tercio medio de este sexenio, que fue lo de la pandemia.
No sé, mi estimado Ricardo, qué hubiera sido de este país o qué hubiera sido de la economía o qué hubiera sido si la pandemia no hubiera existido. Lamentablemente afectó a todo el planeta. Fue una cuestión de la que todo el planeta salió adelante. Y ahí sí me atrevo a decir que más allá de los dichos, de los dimes y diretes, más allá del detente, más allá de todo, se logró hacer lo mejor posible con los pocos o escasos recursos que se tenía. No llegamos al nivel de Dinamarca en cuestión de salud, ni creo yo llegaremos en un buen rato. Es muy perfectible nuestro sistema de salud, por supuesto. Hay muchas carencias a raíz de esta pandemia del COVID. Claro, la megafarmacia es uno de los temas también que han estado en el ojo del huracán, esta famosa megafarmacia al estilo y megabodegas de Amazon centralizadas, pero al fin y al cabo me parece que se pudo controlar y se pudo darle un manejo más o menos decente para nuestro país. Hubo muchísimas víctimas, sí, pero hay que recordar también que en un país tan grande, tan diverso, con tantísimas carencias y sobre todo también muy segmentalizado. Recordemos que incluso dentro de mismo Morena, dentro del mismo partido, la estrategia nacional implementada por AMLO junto con el doctor Alcocer y Hugo López Gatell, personaje también que ha estado mucho en el ojo del huracán, no fue bien vista incluso por Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Ella mucho enfocada en otros aspectos implementó otras estrategias y así cada estado también implementaba sus propias estrategias. Entonces, como un todo y en sus partes, sí me parece que en general muchos estados lo hicieron muy bien, otros estados no lo hicieron para nada bien, pero en general creo que es un balance positivo para las condiciones en las que había nuestro país el aspecto de la pandemia, ¿no? Y tristemente nuestra oposición jamás estuvo a la altura de ninguno de los problemas y en la pandemia también quedó mucho de ver, porque en lugar de cerrar filas, de respaldar por un problema de causa mundial que afectó al planeta entero, decidieron politizar muchísimo el tema. Eso es algo que también quedó a deber un poco, ¿no? Por más que AMLO tal vez no trató de polemizar, de politizar este tema, al final cayó también en gran parte por nuestra bendita oposición que jamás existió. Y ya por último, después de las elecciones intermedias del 2021, pues tenemos esta parte final, ¿no? Ya consolidado completamente en el poder, ya con estas reformas, ya con estos nuevos cambios generacionales y en estas últimas semanas, mi estimado Ricardo, justamente esto, ¿no? El cambio generacional. Andy López Beltrán como secretario ya del partido, Luisa María Alcalde como presidenta del partido, perfiles de menos de 40 años, Ricardo. Mientras en la oposición, ojo, porque sus dirigentes pues ya están rucos, ya no están jóvenes y solamente están sangrando el poco prestigio que quedan de sus partidos. Me parece que esta es la parte final, ¿no? Una parte en donde ya después de la elección del 24, después de que el segundo piso va y con qué formas, la manera en la que se ganaron todo, ¿no? El carro completo se lo llevaron, la famosísima sobrerepresentación y demás. Al final creo que se consolida como un proyecto a largo plazo y hereda a sus sucesores pues, cosas interesantes como este poder pleno en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en todo el Congreso, y le hereda también a Claudia Sheinbaum varios problemas de los que ya hablaremos también un poquito más adelante, mi estimado Ricardo. Sí, fíjate que en el aspecto de salud, sí siento que la pandemia vino, independientemente de lo que mencionas, a desnudar completamente algo que realmente a lo mejor no estaba tan en boca de todos. Y es que realmente en términos de salud terminamos hablando de la misma a partir de cuando particularmente alguno de nosotros tiene algún ser querido o alguna persona cercana con una enfermedad donde, o bueno, no, independientemente de la enfermedad, incluso con una atención medianamente de urgencia, donde quieres acercarte al servicio de salud público y la verdad es que todos sabemos que es un servicio de salud deficiente en lo general y no es exclusivo de este sexenio, es algo que ha acontecido a lo largo de, pues digamos, de muchos décadas hacia atrás. Por lo tanto, es un problema viejo que el gobierno de López Obrador, eso sí, no le pudo dar una salida lo suficientemente clara, independientemente de la pandemia, lo suficientemente clara
como para, independientemente de decir que vamos mejor que Dinamarca en ese sentido, pues por lo menos tener un sistema de salud que veas hacia atrás 6 años hacia atrás, como por ejemplo es el tema de los pobres en este país, y ya ves un avance, o un avance palpable, cosa que al menos yo no veo ni en el corto ni en el mediano plazo. Veremos ahora cómo, y eso ya afrontaremos en los próximos programas, ya que vendrá próximamente la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, pero yo no veo ese avance significativo en materia de salud, y al final la pandemia terminó por desnudar las graves carencias que padecen pues cientos y cientos de médicos y enfermeras y enfermeros en todo el país, donde el sistema de salud es realmente precario, y ante una emergencia de salud pública como fue el COVID-19, pues es complicado tener óptimos, no óptimos, pero sí por lo menos las mínimas atenciones que requería cada una de las personas contagiadas en ese sentido. Y bueno, ya si nos vamos a comorbilidades y enfermedades crónicas que se viven en el país por miles o por decenas de miles, pues conocemos las dificultades que pasan muchas personas para poder tener acceso a servicios de salud dignos y que les den una expectativa de vida importante. Sin duda alguna, mi estimado Ricardo. Y bueno, ¿no? Ya al final, bueno, digo, otro de los puntos también que queda a deber es, creo yo, un poquito, ese es uno de los grandes errores en materia de salud, ha sido la cuestión del INSABI. Quitó el seguro popular, creo yo, más que nada por una cuestión de ego, que el seguro popular al fin y Política. al cabo, exactamente, por política y de egos también, que el seguro popular fue una creación de Felipe Calderón en su momento. Eh, como esta parte final de lo que se esperaba, el inicio del fin de la seguridad social, ¿no? Una copia de el Obamacare, con miras en 25 años, ya en este sexenio el que sigue, desaparecer ISSSTE, IMSS y demás para privatizarlo. Por eso también hubo una campaña muy fuerte por parte de Grupo Ángeles con Imagen Televisión, por ejemplo, ¿no? Que son muy anti-López Obradoristas, precisamente por esta cuestión. Le pegaron durísimo los intereses del el lobby de médico y de la medicina privada en este país. Entonces, pero se hizo muy al vapor, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora con la reforma judicial, que ya veremos cómo nos va en unos años, pero sí, la cuestión del INSABI ahorita sí no ha sido lo mejor, no ha funcionado bien. Me parece que debió haber simplemente fortalecido el seguro popular, cambiar algunas políticas dentro de ese sistema y mejorarlo. Pero sí fue uno de los errores puntuales del observador en materia de salud. Y ahora me parece también tocar el tema de la violencia en nuestro país, que es otro de los temas, ¿no? Llegó con este gran discurso de abrazos, no balazos, de atacar a los problemas con los planes sociales, por ejemplo, las becas Benito Juárez a los jóvenes, con jóvenes construyendo el futuro, Benito Juárez para los estudiantes y jóvenes construyendo el futuro para los recién egresados, junto con la iniciativa privada para que el gobierno pagara una parte de un salario y los empresarios otra parte pequeña para que los jóvenes puedan agarrar experiencia e ir creciendo y demás. Todo eso estaba bien de un principio, se intentó implementar la Guardia Nacional para hacer labores ya de seguridad. Hubo, que a mí me parece bien dentro de la soberanía, un alto un poquito a la injerencia de la DEA, cosa que también les desesperó muchísimo y se vio a lo largo de este sexenio de la DEA, de la CIA y de los servicios de inteligencia estadounidenses que operaban aquí en México a diestra y siniestra, a sus anchas, completamente armados y demás, violando la soberanía nacional. Ok, eso estuvo bien, pero
Al final me parece que AMLO sí vio que la cosa iba a ser mucho más difícil. Tuvimos los culiacanazos, ¿no? Ahorita se está viendo en Culiacán, Sinaloa, un infierno total, pero ese mismo infierno lo vive a diario la gente en Celaya, Guanajuato, en Irapuato, en el mismo León, mi estimado Ricardo, tú no me En dejarás mentir. Zacatecas. Zacatecas, Fresnillo, por ejemplo. Justamente ahí empezó su campaña Xochitl en Fresnillo, creo. Sí, correcto. Debido a esta gran violencia, ¿no? Que se vive en diversos puntos del país y en donde la verdad es que la Sedena y la Marina muchas veces es la única defensa que tienen algunas comunidades. Eso es algo que creo que entendió, le costó asimilarlo a López Obrador, pero terminó entendiéndolo, y queda de ver en parte, ¿no? Porque sigue siendo, cada año dentro del sexenio, sigue siendo el año más violento en la historia reciente de este país. Y al mismo tiempo, en este sexenio sí hay una baja. Parecería una contradicción, pero sí es una realidad y duele al final de cuentas, porque si nos vamos a los números, pues pueden sonar muy fríos, pero detrás de todos esos números hay historias de verdadmente desgarradoras, ¿no? También en ciertos momentos ha habido pues un trato hostil hacia la prensa. Hay que decirlo también. López Obrador fue un genio en la comunicación al implementar las mañaneras, pero también hay que criticar esta parte en el que muchos de la gente que estaba ahí, pues sí, eran blogueros, eran youtubers, así como nosotros mismos, pues pero con intereses bastante evidentes. Quemando incienso. Exactamente, ¿no? Entonces, por un lado también la prensa opositora de este país, los Lorets, los López Dórigas, los Aguilar Camines, los Krause, la verdad es que hay que decirlo, tuvieron, el mismo Gómez Leiva, tuvieron todos estos 6 años para acercarse, para entrar a las mañaneras, y no lo hicieron tampoco, no lo hicieron tampoco, eso también hay que mencionarlo. Sí hubo muchos activistas que fueron, que le reclamaron, que le recriminaron. Jorge Ramos, hoy que ya se despide de Univisión, fue varias veces durante este sexenio. El mismo Denise Dresser fue un par de veces, si no me equivoco. sí, la doctora Dresser fue un par de veces, don Ricardo Rocha, en paz descanse, también llegó a ir un par de veces a cuestionarlo y se podía, de que se podía, se podía. Pero esta prensa opositora y crítica fuerte decidió no hacerlo nunca, y dejar el espacio para muchos medios, pues sí, a modo que hay que decirlo, que fue parte del combate, porque las fake news de la derecha con las fake news de la izquierda o del López Obradorismo, pues se confrontaron en estos espacios de análisis y de debate. Poca prensa seria, poca prensa crítica, pocos espacios verdaderamente equilibrados de debate son los que nos deja este sexenio, también parte de esta, entre comillas, polarización que existe en el país. Y te digo, entre comillas, Ricardo, porque cuando uno ve ya los datos duros de la gestión, pues ahí está, ¿no? O no me digas que Encol, W y El País son chayoteros, ¿no? Que le dan ya más de un 80% de aprobación al presidente ya saliente. Sí, definitivamente en materia de seguridad para mí es el gran, digamos, lo que se va a llevar a la tumba como pecado como presidente de la República, es la gran pifia desde mi punto de vista que tuvo este gobierno. Independientemente de todo, a mí sí me preocupa mucho que ya vivimos en un país donde la violencia está tan normalizada que ya incluso no impacta precisamente en la encuesta que mencionas. O sea, el grado de popularidad del presidente no tiene un impacto relevante o directo más bien con el tema de la seguridad. Y es que pareciera que la gente después de ya 3 sexenios, incluyendo el de Felipe Calderón, aunque no haya sido desde el día 1 que inició este recrudecimiento de la violencia, pues ya vivimos en un país donde aparentemente la gente ya vive no solo normalizando la violencia, sino dando por descontado que existe y a pesar de ello, pues hay que ver otros factores por los cuales medir a los gobernantes, lo cual me parece grave, porque tanto local como regional y obviamente federalmente, es hablar de una situación muy precaria donde en muchas partes del país
la violencia azota. Y mucho tiene que ver, mencionabas hace unos minutos el tema del huachicol, que realmente no lo terminó por resolver del todo, y en parte se debe a la incursión que hay del crimen organizado, y es más que nada este tema del crimen organizado que no está, más bien está lejos de estar controlado por el gobierno, que hace que ya el crimen organizado no solo implique violencia, sino ya también implique otros ámbitos de la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo, y para no ir lejos, la misma política. O sea, ¿cuántos municipios en el país están controlados por el crimen organizado? En cuáles, y lo vimos en la violencia que hubo para candidatos de todos los partidos en distintos puntos del país, donde realmente era un peligro auténtico ser candidato o candidata a un cargo de elección popular, porque eso implicaba poner en riesgo la vida, no poner en riesgo tu carrera política, eso ya era lo de menos, era poner en riesgo tu vida como tal e incluso la vida de tus seres queridos a tu alrededor y de tu gente cercana. Fue el caso, por ejemplo, que me tocó más cercano, el de la precandidata de Morena en Celaya, que fue abatida Sin en duda. un Sí, recorrido sí, en sí. las calles de la ciudad de la Cajeta, y que lamentablemente esto aconteció una y otra vez a lo largo del país. Luego lo que mencionabas con nuestro gremio, que es el periodismo, pues sí, cuántos periodistas murieron a lo largo de este sexenio, y lamentablemente López Obrador lo hacía menos, lo cual creo que es muy desafortunado, dado que él, y lo decíamos hace unos minutos y tú lo recalcabas, pues fue un, digamos, un genio político en el manejo comunicativo de la información, y es muy lamentable que haya hecho menos las muertes y los homicidios de periodistas a lo largo del sexenio. Y luego, pues publicó Animal Político hace el día de ayer, no, bueno, un par de días, que son 72,000, más de 72,000 cuerpos identificar a lo largo del sexenio, lo cual pues también es una cuota que queda pendiente, y yo creo que aquí lo podemos ligar con el tema de Ayotzinapa, que él, recuerdo muy bien, una de sus primeras acciones, si no es que fue la primera, fue recibir a los padres de los 43 Ujú. normalistas, prometerles que iba a resolver la situación, y lo que ellos siempre buscaron fue que, ya sea vivos o muertos, que obviamente lo más probable es que los 43 normalistas hayan fallecido, resolver el caso, o por lo menos acercarse a una verdad mucho más creíble de la que se entregó en el sexenio de Peña Nieto. Y lamentablemente, a 4 o 5 días a la hora que estamos grabando este podcast, pues lamentablemente López Obrador quedó a deber con obviamente particularmente con los 43 padres de los normalistas, pero al final de cuentas la cifra macro de estos más de 72,000 cuerpos sin identificar, pues determina que no solo no resolvió ese caso emblemático y triste escena política del país y hecho de violencia en el país, sino que en el nivel macro terminó sin resolver la gran mayoría de otros 43 y miles de 43 desaparecidos que tuvo el país a lo largo de este sexenio. Sí, definitivamente. Y también el cambio en las narrativas que lograron hacer, insisto, en el sexenio, porque el tema de los 43 fue una bandera que utilizó muchísimo el presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de la verdad y tirar la verdad histórica y demás. Lo que pasó con Murillo Caram, Tomás Herón, que sigue en el extranjero, en Israel, prefiere vivir en un país en En guerra guerra. que regresar, ¿no? Por esta cuestión. Y al final, ¿cómo cambió la narrativa, no? La izquierda siempre, y gran parte de una izquierda mucho más radical que la que representa López Obrador, eh, sí, abanderaron muchísimo estas causas, ¿no? Y desde que llegó y cómo se fue evolucionando y gestando, y la imposibilidad también por la cuestión del ejército, también ahí la cuestión castrense que evitó Alejandro Encinas, poco o nada pudo hacer para esclarecer esta situación. Los altos mandos militares siguen protegiendo y siguen ocultando muchísima información. Esto también es un hecho total. Al final,
el observador decidió pues simplemente cambiar con la narrativa y con el discurso. Ahora calificando de vándalos a los familiares, a los alumnos, actuales alumnos de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa, o la normal rural de Ayotzinapa, y ahora calificando a los representantes, a los políticos que están todavía con esta causa y demás, prácticamente tirándonos de fascistas, neofascistas y de una derecha que tampoco es el caso. Entonces me parece que en tema de derechos humanos, mi estimado Ricardo, y esto va ligado con los derechos humanos también, otro de los grandes fracasos tototototes fue la designación de la hija de Rosario Piedra Ibarra, Rosario, también llamado Rosario Ibarra, eh, Rosario Piedra Ibarra, eh, como un total fracaso, ¿no? Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirvió para nada. La verdad, eso también me parece que fue uno de los grandes oscuros que ha tenido y que tendrá esta administración, este sexenio López Obrador. Vamos a ver qué va a hacer Sheinbaum en este aspecto, pero por lo pronto, mi estimado Ricardo, en una escala del 1 al 10 de esta encuesta de Encol, ¿cómo califican a Andrés Manuel López Obrador? Si esto fuera la primaria, mi estimado Ricardo, donde el 7 es el pase, donde el 7 apruebas, el 10 es excelencia, pues bueno, Ricardo, según esta encuesta, el promedio del observador es de 8.2, 3 décimas más y ya calificaría para la beca Benito Juárez, justamente, la excelencia también de los jóvenes, de los niños. 32% le da una calificación de excelencia del 10%, 32%, Ricardo, 21 le da 9, 22% le da 8, 10% le dan 7, o sea, 30, 40, 50, 70, 82, 4, 5, 6, 86% aprueban completamente la acción del presidente, ¿no? Y 14% nada más, el restante desaprueban o aprueban muy poco, ¿no? Así la cuestión, los jóvenes de 18 a 24 los que más la aprueban, eh, y entre los de 35 y 34 también, los que más desaprueban con 7.5 son los de 45 a 54, este demográfico. La gente de 65 y más, ni se diga, 8.8%. Y sí, pues sí, mi estimado Ricardo, y ahí está la gente también, la voz de la gente, el punto de vista, cuál considera que es el principal problema del país: inseguridad con un 44%, 18% de corrupción, ahí está, no se ha podido combatir. Ahí está el fiscal Gersmanero también, que ya lo rectificó Claudia Sheinbaum, ahí nomás te lo pongo también, mi estimado Ricardo, de bote pronto. Narcotráfico, la cuestión de economía también hay más o menos entre los principales problemas, mi estimado Ricardo, estos primeros datos. Sí, aquí mencionar que algo que quisiera apuntar independientemente, bueno, yo siento que el resultado de, de esta encuesta tiene más que nada que ver o va directamente relacionado con la popularidad del presidente. O sea, si medimos la popularidad de los otros presidentes, pues claramente van a tener una calificación mucho más baja a partir de la percepción pública que tengan de ellos. Pero independientemente de esa parte, sí creo que para el ciudadano que digamos es medianamente responsable y se acerca a las urnas cada vez que hay elecciones, para el ciudadano, la ciudadana que pues digamos hasta cierto punto de manera ocasional está inmersa en la vida política de este país, sí creo que, y lo que tú mencionabas al inicio del programa, sí creo que a medida que va pasando el tiempo, la aceptación va mejorando, salvo contadas excepciones, de cada uno de los expresidentes. O sea, si nos vamos a hacer un repaso rápido de los últimos expresidentes, yo creo que salvo Luis Echeverría, Díaz Ordaz y tal vez López Portillo, de Miguel de la Madrid para acá, la gente ocasional, o sea, los que no están tan inmersos en el análisis político, pero que de alguna u otra forma están medianamente enterados, como que mejora un poco la percepción del expresidente. Si te das cuenta, y ahorita lo escuchas, hay incluso hasta priistas que criticaron muchísimo a Cedillo, que ahora lo ven como alguien que hizo un buen papel, siendo Cedillo el que terminó de alguna u otra manera entregando
digamos, la banda presidencial a la alternancia histórica con Vicente Fox. No, O sea, me lo refiero... del Fobaproa también. Ajá, y lo del Fobaproa, todo eso, pero vaya, Terrible. fuera de los que a lo mejor estamos más inmersos en el día a día de lo que acontece en la política, a lo mejor podemos tener otro punto de vista independientemente de ideologías alrededor de lo que fueron los expresidentes. Siento que el grueso de la población, conforme va pasando el tiempo, insisto, salvo contadas ocasiones, como que ya ven mejor al presidente. Ahorita me llama la atención que veo algunos tweets de algunas personas que ven a Salinas como alguien que como que no estuvo tan mal. Y a lo mejor en su momento le hubieran tirado con todo si hubiera habido redes sociales. Vaya, a lo que voy No, es pero fíjate que en el caso de Salinas, sí fue muy querido durante todo su gobierno, sí fue un presidente muy fuerte, de hecho terminó con muy alta popularidad. Habría que ver exactamente cuál es el dato. La cuestión fue que inmediatamente después, con el error de diciembre, se desplomó todo esto y terminó siendo es a lo que voy. odiadísimo. O sea, él terminó con ese famoso error de diciembre, costándole, digamos, ese legado, que por cierto va a querer cuidar lo más que pueda Andrés Manuel López Obrador, el que le corresponde. Y en ese sentido, esa parte creo que después de mucho tiempo, ya después de que, digamos, sanó la herida del error de diciembre, ya la gente vuelve a ver o a medir, digo, la gente en una extensión amplia, no los politólogos, no los que nos dedicamos a los medios, no los que estamos viendo la política todos los días, sino en una expresión amplia empiezan a ver a los expresidentes como con mejor ojo de lo que hicieron en su momento y como que se les olvida un poco cómo los afectó o no el gobierno en turno. Y en ese sentido, y comparando precisamente con el gobierno de Salinas, que tuvo una popularidad significativa, creo que ese habrá sido el último presidente con una popularidad muy importante a lo largo de su sexenio, independientemente Sin del duda. error de diciembre. López Obrador va a terminar de la misma manera su mandato. Creo no con el error de diciembre, en este caso no con el error de la reforma judicial, porque al final de cuentas, si llega a ser catastrófica, va a ser al mediano plazo, no al día de mañana, y por lo tanto no se va a notar palpablemente para el grueso de la población de un día para otro. Pero sí es cierto que López Obrador va a terminar con una gran popularidad. Vamos a ver a partir de ello, porque digamos, él ya está en un techo muy alto. Entonces, Sí. cuando pasen 20, 30 años, hay que ver qué tanto permea su legado como él lo quiere dejar después de haber terminado este mandato. Y a ver, Ricardo, entonces, para ti, yo ahorita vamos a responder esta encuesta de Encol. Este primer punto. Del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿cómo calificas la gestión de Andrés Manuel López Obrador? 6. Como un 6. 6 no es el pase, no pasa. Sí, Pasas sí, con 7. esto es Tec de Monterrey. Ok. No pasas. No No pasas pasa, con 6. repite semestre. Repetiría sexenio, pero no, ¿verdad? No, pero, o sea, tendría otra vez que solventar mucho. Sí, O bueno, se ve extraordinario. el por qué sería, y creo que te lo mencioné hace como 2 años que hicimos como un balance de lo que había sido el gobierno de Andrés Manuel. Para mí, los puntos fundamentales que son salud, educación, seguridad, economía, en la mayoría de ellos difícilmente le puedo poner una calificación aprobatoria, o sea, digamos un 7, porque por ejemplo en el tema de salud, yo creo que no puede ser aprobatorio cuando no lograste una mejora significativa, entonces queda en 6. El tema de seguridad, pues bueno, no sé si incluso ponerle, ya déjate del 6, una calificación de 1 o 2, lamentablemente por la situación que se vive en varios puntos del país. En materia de educación, que casi no se toca el tema, hay que ver al mediano plazo qué pasa, porque esta situación de que, y a lo mejor tú y yo no lo estamos viviendo el día a día, porque no somos papás, pero esta situación donde nadie puede reprobar, donde todo el mundo avanza, sí es grave, porque estamos hablando que en unos 5 o 6 años esos van a ser nuestros colegas y vamos a ver el nivel de educación que tienen y probablemente vamos a estar pataleando en ese sentido y casi no se toca el tema y ojalá Claudia Sheinbaum empiece a tomar manos a la obra porque es algo que casi no ha estado en boca ni de la oposición ni del mismo gobierno, pero es un momento silencioso donde siento que la educación, si no es que no va para atrás, al menos está muy estancada y creo que eso es un letargo muy peligroso
en el mediano plazo. Y en el caso de la economía, pues sí, ahí sí yo lo podría aprobar, incluso yo le pondría un 9 dadas las circunstancias, pero al tener los otros tres factores reprobados, Pues pues no pasa. no Ya promedia, ponderado no no promedia. promedia. Ponderado no promedia. No, fíjate que yo sí me atrevo a darle el pase. Yo sí, llámame barco si quieres, pero sí le doy el 7. Yo sí, para mí pasa, para mí fue un buen presidente, hizo reformas importantes, tuvo esos factores bastante preocupantes, sí, pero aún así me parece que fue un buen presidente. Me parece que hizo un buen presidente en general, no en tema definitivamente de seguridad. En materia de economía sí, también coincido en ese 9. En materia de salud sí es donde le doy yo un 7.5 por la cuestión sobre todo del manejo de la pandemia, que estamos hablando que pudo ser muchísimo peor, porque teníamos a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Con un manejo horrible, de verdad de pesadilla, que tenían que quemar cuerpos en la calle. A Colombia también no le fue nada bien. Digo, países dentro de la región, países que están más o menos con un índice de desarrollo parecido, similar. Brasil también con Bolsonaro fue una completa pesadilla. Y por esa razón sí le doy el pase en tema de salud. Ya después lo del INSABI, eso que te comenté, sí es un pequeño asterisco, pero creo que en términos generales sí pasa, para mí sí pasa. Y a ver, mi estimado Ricardo, vamos a pasar ya a esos últimos puntos para ya terminar con esto, con nuestro siguiente punto. De los siguientes personajes, mi estimado Ricardo, que han sido Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO, ¿quién ha sido el mejor presidente y quién ha sido el peor presidente para ti? Antes te doy los datos. Aquí en estos puntos, Andrés Manuel quedó como el mejor presidente con 68%. El 12% dijo que ninguno. Y después del ninguno le sigue Vicente Fox, Peña Nieto, Calderón y Cedillo, el menos votado, como el mejor. Y del peor, el peor la gente ha votado que ha sido Peña Nieto, seguido de Calderón, Cedillo, Vicente Fox y AMLO. Ahí está la cosa. Y 5% dijeron ninguno. Entonces, para ti, ¿quién es el mejor de esos 5 y quién es el mejor? Y también se vale decir que ninguno. Pues fíjate, como yo estoy reprobando López Obrador, como que poner al mejor o sea, decir el mejor me es complicado, entonces yo creo que ahí me voy a quedar con ninguno. Con Porque ninguno. si López Obrador está reprobado, hijo, los demás, los clarososcuros también son muy oscuros, tirándole a medianoche algunos de ellos, y por lo tanto se me haría muy complicado. Bueno, y de los reprobados. Le estaría haciendo el favor. Y de los Yo creo que el menos, o, sobre todo por esta parte que mencionaba yo al inicio del programa, que me parece muy significativa, por ejemplo, con el tema de los programas sociales, la narrativa política que tuvo a lo largo del sexenio. O sea, el personaje en sí, sí yo creo que hay que rescatar a López Obrador en ese sentido. Entonces, para no hablar de buenos y malos, vamos a poner el ranking. Yo lo pondría por encima del ranking. No es el un Power ranking. Ranking, ¿no? El Power Ándale, Ranking. el Power ¿Cuál es Ranking. el Power Ranking de esos 5? Yo lo pondría ahí a él y los otros 4. Más bien, el peor para mí sería Enrique Peña Nieto y los otros 3, si quieres acomodarlos tú, no tengo ningún problema en el orden en que los pongas. No, fíjate pero que para mí, claramente sería Enrique Peña Nieto. Yo sí tengo, como yo se lo pasé, para mí sí es el mejor, no te voy a decir que no. Es más, para mí ha sido el mejor presidente de Ministerio Ricardo en los últimos 45, fácil 45 años, si no es que desde Lázaro Cárdenas, para mí. Por eso ya es muy personal, ya es una percepción ya muy personal. Para mí sí ha sido el mejor presidente en la historia reciente de este país, desde Lázaro Cárdenas del Río. Eso sí te lo digo, lo digo francamente y abiertamente. Y del resto, mi estimado Ricardo, creo que el peor de todos ha sido Felipe Calderón por esta cuestión de digo, ahí está viviendo en el exilio actualmente no creo que vaya a pisar Estados Unidos pronto. Ahí está Genaro García Luna y todo el vendaval de corrupción y de asquerosidad que hubo en su gobierno. Me parece que él sí ha sido el peor de estos 5 que se han mencionado. Y después creo que le seguiría Peña Nieto por esta cuestión de que siguió con esto y se enriqueció a lo bestia. Una bestialidad de corrupción que hubo en ese sexenio.
Y bueno, con el Fobaproa y el error de diciembre le seguiría Ernesto Zedillo. Y a Fox lo pondría como el menos peor de estos, porque pues, fue una decepción su gobierno, no hizo absolutamente nada, se la pasó diciendo dichos, dimes y diretes. eh, por esa cuestión medio se salva por ahí don Vicente Fox, mi estimado Ricardo. Y bueno, ¿te parece si con esto terminamos? No sé, algo que quieras agregar para cerrar este tema de el balance general de el López Obradorato? No, pues nada más hay que dejarlo aquí. Obviamente vamos a seguir hablando de este sexenio en los próximos episodios porque hay que ver cómo va a manejar Claudia Sheinbaum la figura o no figura de Andrés Manuel López Obrador, porque eso sí hay que decirlo. El impacto mediático que tiene Andrés Manuel hasta hoy en día en la información pública y en la política pública de este país es muy significativa y que de un plomazo, bueno, no de un plomazo, sino de un momento a otro, de un portazo a otro, desaparezca como él dice que va a desaparecer, pues se antoja bastante complejo y yo creo que podríamos tener bastantes hipótesis o varias hipótesis al respecto de lo que pueda acontecer desde ya, o sea, en el inicio del gobierno, pero eso ya lo podremos ir viendo en próximas emisiones. Sin duda, Ricardo. Queríamos hacer un episodio cortito de unos 35 minutos, 40 máximo, digamos 50, entonces, pues de aquí a que nos dé la hora, o sea, estos menos de 10 minutos, 9 minutos que quedan, mi estimado Ricardo, pues hablaremos de Claudio Sheinbaum, retomando esta misma encuesta que también menciona la aprobación, si usted aprueba o desaprueba las acciones presidenciables o lo que ha hecho o lo que ha dicho la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, tiene 74%, nada mal, contra un 19% y un 7% que no sabe o no responde. Y en ese sentido, pues ya se acerca ya la transición que ya va a ser día feriado, mi estimado Ricardo, el 1 de octubre, día feriado, no vamos a trabajar. Bueno, ahí me va a tocar trabajar, pues ya después les adelantaré dónde, cuándo, cómo y por qué. Ahí estaremos nosotros sí trabajando, más allá de cubrir esta transición para medios y demás, mi estimado Ricardo. Pero uno de los caldos gordos, ¿no? Que se le está haciendo, entre comillas, porque a mí me parece en realidad es una discusión que no va a ir más para allá, pues ha sido una para variar crisis diplomática entre México y España, esto debido a que Claudia Sheinbaum, coherente con el discurso López Obradorista, te acordarás, mi estimado Ricardo, en el 2019, como López Obrador, de cara a los 300 años de la toma de Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la independencia de 1821 y demás, y 500 años de todo esto, mandó una carta, una letra perdón, una carta, una misiva a su majestad, el rey Felipe VI, hasta Madrid, para pues tratar de realizar algún evento simbólico, porque esto es simplemente simbólico, ¿no? De respeto, de perdón, de reivindicación de la monarquía española de aquel entonces por todos los crímenes que hoy se considerarían de lesa humanidad contra la población. Y esto desató en su momento pues una crisis porque pues en realidad quien respondió muy mal y quien fue tremendamente grosero y actuó con desdén fue la corona española. Jamás respondieron a esa carta, en primera. Y segunda, lo que hicieron fue, después de un tiempo, filtrarla a los medios y fueron los medios españoles quienes la sacaron a la luz. Faltando el respeto a cómo se maneja en materia de diplomacia la comunicación. Entonces de ahí ya empezábamos mal, y no por cuestión del observador, que él pues de buena fe, de buena ley dijo, pues vamos a ver si podemos hacer algo, que ya lo ha hecho Gran Bretaña, que ya lo ha hecho Bélgica en África, que ya lo ha hecho también la corona británica con los pueblos aborígenes en Australia, que lo ha hecho el mismo Alemania donando una cantidad de dinero y pidiendo perdón por crímenes también de guerra, por la esclavitud y por el colonialismo del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, etc, etc, etc. Algo así pues, se esperaba, y la verdad no fue, se pausó más o menos las relaciones, siguieron más o menos avantes, ya el observador simplemente no le hizo caso al rey, y Claudia Sheinbaum, pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue saltarse, entre comillas, el protocolo,
invitando justamente a Pedro Sánchez, quien es el presidente del gobierno español, pero el jefe de Estado en asuntos internacionales, pues es ni más ni menos que Su Majestad el Rey. Su Majestad de ellos, ¿no? No de usted que nos está escuchando, ¿no? La majestad de suya de ellos. A nosotros ni nos viene ni nos va. Y aquí en México, la oposición, y gente como Aguilar Camín, por ejemplo, azotándose, ¿no? Krause azotándose también. El PAN mandó una carta de disculpas hacia la corona española por haberse saltado ese protocolo y por no invitar a su majestad. Y la verdad es que en España uno pensaría que iban a estar molestos. Bueno, Pedro Sánchez dijo que sí, pues que por faltas al protocolo no iban a poder asistir nadie del gobierno. Sí se veía un poco nervioso mi estimado Pedro Sánchez, que por ahí se dice ser muy de izquierda y todo, pero pues muy poco republicano. Pero el debate que se ha armado en España, mientras aquí, esto sí, la derecha, los panistas sobre todo, y muchos opinólogos, la verdad que lo ven como una gran ofensa, como un cómo puede ser que al rey no lo invitaron. En España se lo están tomando de manera muy diferente, mi estimado Ricardo, amigos que nos escuchan. En España, grupos republicanos, la izquierda española sobre todo porque hay planes muy serios de ciertos grupos políticos de buscar a mediano o largo plazo una república española, de abolir la monarquía española. Y no es la primera vez que queda mal la monarquía española en estos términos. Recordamos la toma de protesta como presidente de Gustavo Petro, cuando desenfunda el sable o la espada más bien de Simón Bolívar. Todos los jefes de Estado rinden pleitesía y se ponen de pie como un acto de respeto, ¿no? Y el único que no lo hizo fue Felipe, y al contrario, pues con una cara, de algo se ha de haber acordado o le recuerda la espada de Simón Bolívar, lo que representa para los pueblos de América, mi estimado Ricardo. Y en España, sobre todo, pues, gente como Juan Carlos Monedero, como Monedero, como varios diputados también, Yone Belarre también del gobierno, Pablo Iglesias también, un gran politólogo, sí se han cuestionado muchísimo y le han dado la razón a Claudia Sheinbaum, al gobierno de Morena, al gobierno de la 4T, diciendo, bueno, México no le tiene que rendir pleitesía y puede invitar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y no ven tan mal esta cuestión de una disculpa, de un acto, porque al final de cuentas va a ser simplemente protocolario y va a ser simplemente como un acto de amistad entre estos pueblos. Sí, de verdad hay amistad. Y para los que dicen, estos Aguilar Camines, estos Krauses, estos que es que politólogos, de que pues, las relaciones, que los empresarios y que la economía y demás, tristemente, para bien o para mal, España pues no es nuestro principal socio comercial, ese es Estados Unidos y después le sigue China y ni siquiera de la Unión Europea, que es Italia, que es Alemania y que es Francia y hay muchos más antes de España. Entonces, mi estimado Ricardo, creo que México ha logrado colocar incluso en la conversación española ya esta incomodidad que les está causando a los españoles mantener esta corona con los defectos que tienen los Borbones, que de Juan Carlos, que tuvo que abdicar y que está viviendo en un paraíso fiscal y que está en Abu Dhabi con amantes y demás, blanqueando dinero para sus descendientes, con los hijos y parientes cercanos de Felipe, que también simplemente se dedican a vivir la buena vida y a hacer escándalos en las portadas de revistas del corazón allá en España, y de un Juan Carlos, ni de un Felipe que pues que ya empieza, insisto, pues a causar cierto escozor y cierta molestia, porque ya a nivel internacional, sobre todo con los países hispanoamericanos, pues ya no es tan bien recibido, al menos aquí en México. Todavía no le han llamado persona non grata, ni creo que lo hagan, pero pues al menos sí ya lo han peluceado por lo menos, Ricardo. Pues mira, brevemente, yo creo que, mira, he checado desde hace un par de años, he estado documentándome acerca, no de la monarquía española, pero sí de la monarquía inglesa, y creo que la monarquía inglesa vive también una crisis significativa,
y yo lo asocio, y que también lo tiene la monarquía española, a un grado de punto de estar obsoletas en varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto comunicativo, otro de ellos es en el aspecto, digamos, de las políticas actuales que se llevan a cabo. Diera la impresión que quieren seguir llevando a cabo actos protocolarios o seguir gestionándose como si estuvieran en 1960, cuando ya estamos en el 2024, y lamentablemente hace que, digamos, estén completamente desfasados en los mecanismos y en los protocolos que deben seguir o que demanda la sociedad actual. Y en una sociedad actual donde incluye una globalización, donde te enteras rápidamente de lo que acontece en uno u otro país, incluso cruzando el océano, pues te habla de que si no estás en ese camino y en ese panorama completo de lo que ocurre globalmente hablando, teniendo todas las aristas de por medio para analizar, pues estás cometiendo ciertos errores que al final de cuentas terminan ocasionando lo que pudo haber sido solo un detalle insignificativo, pues terminando en una crisis para la corona, en este caso para la corona española. Entonces, en ese sentido, creo que la situación va más que nada por esa palabra de ser sistemas obsoletos que sigue viviendo en otro periodo de la historia y que lamentablemente toman decisiones que no van acorde a los tiempos que vivimos. Si criticamos mucho, por ejemplo, a los políticos de oposición en México, si pusiéramos a los políticos de oposición en México en una monarquía, pues se verían muy bien, porque resulta que ellos entienden un poco más la actualidad de la modernidad y no las monarquías en general, que viven desgraciadamente pues diríamos en una nube, pensando que seguimos, no sé si en el siglo XIX o en el siglo XX o principios del siglo XX. Creo que ni siquiera les ha pasado por encima la Segunda Guerra Mundial a algunas de las monarquías y siguen tratando de manejar la situación como si todos estuviéramos en la época del fax. Sí, y luego, y especialmente la monarquía española que se benefició con Juan Carlos, eh, con el rey que abdicó, el rey Juan Carlos, que se benefició y que tomó un poder impresionante durante el franquismo. Ahí nomás te lo dejo, mi estimado Ricardo. Por eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendientes de este episodio. A nombre de Ricardo Romano Corona, quienes habla Juan Carlos Flores Turrieta, les decimos muchas gracias y hasta la próxima. Ricardo, ¿dónde nos podemos escuchar? Nos escuchan en Spotify, nos pueden ver también en YouTube y en otras plataformas de podcast como Amazon Music, Radio Public, iHeartRadio, y otras más que ahorita no se me vinieron a la mente, pero son unas 2 o 3 más donde también también nos pueden sintonizar ahí, y otras más donde también nos pueden ver cada semana el episodio de Coyunturas Políticas. Hasta la próxima con mucho más aquí en Coyunturas Políticas, ya en el sexenio de la primera mujer presidenta en historia de este país y de Norteamérica. Así se las pongo. Hasta la próxima.